Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, todos los que nos hemos hecho presente a este hermoso culto, esta hermosa celebración. Hemos adorado en la presencia de Dios y la gloria de Dios se ha manifestado en este lugar. Usted puede testificar de eso porque usted lo ha experimentado. Queremos dar, hermanos, un saludo a nuestro hermano Rolando Pinto, nuestro hermano pastor que nos acompaña hoy con su amada esposa. Y allí ellos pues nos visitan de vez en cuando y pues sean bienvenidos y aquí son bien recibidos las veces que ustedes quieran estar aquí. Démosle una ofrenda de palmas a Dios por la vida del pastor Rolando Pinto y que Dios lo siga usando en su ministerio, hermano. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a ir a la palabra de Dios. Como todos los jueves estamos estudiando la primera carta a los Corintios, así que vaya a la primera carta a los Corintios, al capítulo 6 y el versículo 12. Allí continuaremos leyendo y estudiando esta primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12 de la primera carta a los Corintios. Leeremos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hasta ahí dejamos la lectura. Oramos a nuestro Dios Padre que estás en los cielos. Oh amado Dios, oh glorioso Dios, te damos gracias por permitirnos a todos nosotros los que estamos aquí y los que escuchan las transmisiones, Señor, de estar en tu casa, Señor, de estar conectados a ti, oh Dios, en tu presencia, oh Señor. Señor, gracias porque ha sido nueva tu misericordia en este día. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí con bien. Aún con problemas quizás, Señor, que atravesemos, Señor, aún con dificultades en nuestra vida, en nuestra familia, pero tú nos tienes aquí, oh Dios. A ti te ha placido que todos los que estamos aquí hoy podamos gozarnos en tu presencia, que podamos, Señor, recibir una palabra tuya, oh Dios. Este pueblo ha venido, Señor, algunos quizás en emergencia, pidiendo, Señor, un rescate tuyo, Dios, buscando el socorro, Señor, que viene solo de parte tuya, oh Dios Padre, y que hoy a través de esta palabra y esta oración, Señor, que pueda servir, Señor, para el pueblo, para la iglesia, Señor, que reciba de ti, oh Dios, que reciba de tu Espíritu Santo, que reciba de la fortaleza, oh Dios. Aquel que está desanimado, que sea animado hoy por tu palabra. Aquel, oh Dios, que está desmotivado, que hoy reciba las nuevas fuerzas, el nuevo espíritu en él y en ella, oh Dios glorioso. Todos aquellos que están pidiendo por milagros, que hoy lo reciban, oh Dios, que reciban por la fe, oh Dios, y por la necesidad que hay, porque aquí hemos venido con fe, Señor, confiando solo en ti, confiando que tú obrarás hoy y que tu palabra tiene el poder para hablarnos, que tu palabra tiene el poder para corregirnos, que tu palabra tiene el poder para escudriñar nuestra mente y corazón, oh Dios. Señor, hoy háblanos a todos los que escuchamos y convierte al pecador, Señor. Alúmbrale, Señor glorioso, y que Él pueda verte a ti, Señor, como el único y suficiente Salvador. Señor, gracias y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Continuando con los estudios de esta primera carta a los Corintios, hoy corresponde hablar sobre el tema: nuestro cuerpo es del Señor. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Ya les he mencionado anteriormente
que el capítulo 6 tiene dos secciones. La primera que ya estudiamos desde el versículo 1 hasta el 11, que corresponde a lo que se conoce como Corintios A. Recuerde de que la primera y la segunda carta de Corintios en realidad está compuesta por 5 cartas que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y que están allí distribuidas en lo que hoy conocemos como primera y segunda carta a los Corintios. Y hemos explicado que no están ordenadas cronológicamente, sino que ha sido un trabajo de ordenarlas más bien teológicamente. Y ya explicamos de todo el capítulo 1 hasta el 5, hemos hablado que eso corresponde a la segunda carta en realidad, que es Corintios B, y que el fragmento que ya pasamos del versículo 1 al 11 del capítulo 6 correspondía a Corintios A. ¿Cómo evidenciamos eso? Porque, hermanos, usted se dio cuenta de que en el capítulo 5 hemos ya estudiado un caso de inmoralidad sexual que Pablo juzgó y determinó que a ese hombre incestuoso que estaba viviendo con la mujer de su padre, pues lo expulsaran de la congregación, que lo sacaran. Ese fue el juicio que Pablo le dio a este hombre. Entonces, y eso estudiamos en el capítulo 5, pero cuando entramos al capítulo 6, vemos que el tema que empieza hablando es sobre los problemas que habían en la iglesia sobre propiedades, es decir, que habían litigios, habían casos que eran presentados ante los tribunales, pero no ante la iglesia, sino ante los tribunales mundanos o paganos. Y eso Pablo se indigna mucho y le dice, ¿cómo es posible eso? De que estén presentando estos casos que son problemas entre hermanos, que los estén presentando ante el mundo. Si más bien nosotros como iglesia hemos de juzgar al mundo, dijo Pablo, y también hemos de juzgar aún a los ángeles. Eso es lo que ya explicamos en la primera parte del capítulo 6. Entonces se indignó mucho él porque estaba sucediendo eso. Entonces no tiene mucha relación el estar hablando de problemas de propiedades, de pleitos entre los hermanos, con el caso de inmoralidad sexual que habla el capítulo 5. Entonces hay como un corte allí de la secuencia del tema. Pero ahora, desde el versículo 12 que hoy hemos leído, usted puede notar que sí hay una secuencia con lo que habla el capítulo 5. En el capítulo 5 se finalizó diciendo que expulsaran a este hombre pecador porque él había cometido un acto de inmoralidad sexual, o más bien llamada fornicación, que él estaba con la mujer de su padre. Y ahora en el versículo 12 continúa ese tema de la inmoralidad sexual. Ahí hemos leído que lo que hemos leído, usted puede notar que se ha hablado de que el cuerpo no es para la fornicación. Ahí se ha mencionado eso, en relación a lo que el capítulo 5 menciona. Por eso es que aquí en el versículo 12 ya retomamos nuevamente lo que es Corintios B. Solamente del versículo 1 al 11 era de la primera, de Corintios A. Ahora retomamos, y si usted hiciera un ejercicio de leer de corrido los últimos versículos del capítulo 5 y se salta de corrido al versículo 12 que hoy hemos leído, usted se dará cuenta que hay una secuencia de tema. Pero como vimos ya que si nos saltamos del capítulo 5 al 6, ahí se pierde la secuencia del tema, pero se retoma en el versículo 12 del capítulo 6. Entonces ahora ya entremos, luego de esta explicación, para entrar en el contexto que le he mencionado, veamos lo que aquí dice el versículo 12. En primer lugar dice, todas las cosas me son lícitas. Usted en la Reina Valera que hemos leído hoy, esa frase, pues si usted la lee así tal cual, como está ahí el texto, uno puede decir, esas palabras las está diciendo Pablo, o sea, son palabras de él. Pero déjeme decirle que no es así. Esa frase, todas las cosas me son lícitas, en realidad es un dicho que en la iglesia de Corinto tenían. ¿Cómo se explica esto? Bueno, si usted ve otras versiones de la Biblia, por ejemplo la NBI, en esa frase donde dice que todas las cosas me son lícitas, en la Nueva Versión Internacional está entre comillas.
¿Por qué está entre comillas? Porque se hace énfasis en que él está citando, Pablo está citando una frase que la decían comúnmente la iglesia en Corinto. Entonces eso de decir todas las cosas me son lícitas era una frase, era un dicho que los hermanos de Corinto, pues ellos decían, todo me es lícito. En otras palabras, todo está permitido. Si usted lee la NBI, así se ha traducido, como todo me está permitido. En la Reina Valera dice, todas las cosas me son lícitas. En realidad es igual, pero esa frase, como le repito, es un dicho. O sea, no son palabras que Pablo las haya dicho. No, él lo que está haciendo es citando eso. ¿Para qué? Para contrarrestar ese argumento. ¿Por qué? Porque esa frase de decir todo me está permitido, todo me es lícito, era un argumento que los hermanos de allí utilizaban para justificarse las prácticas que ellos hacían. Yo le he mencionado de que ellos, pues en un inicio pertenecían a otros cultos paganos, y en esos cultos paganos lo que eran la inmoralidad sexual, la orgía, las fornicaciones, todo era parte de los cultos paganos. Allí estaban las prostitutas sagradas, esas mujeres que estaban allí en esos cultos paganos. Entonces era una práctica común para esos cultos paganos. Y los hermanos de Corinto, ellos habían salido de allí. Pero aún cuando ellos ya eran cristianos, ellos todavía seguían cometiendo ese problema o ese pecado de la fornicación, de la inmoralidad sexual. De manera de que un hermano, un cristiano ya nacido de nuevo, todavía visitaban a las rameras, todavía visitaban a las prostitutas. Es más, lo veían normal eso. Veían que todo hombre podía hacerlo. ¿Y cómo se justificaban a sí mismos? Bueno, todo está permitido, todo es lícito. ¿Y de dónde sacaron ellos esa frase? Bueno, en realidad es una mala interpretación que ellos sacaron de lo que Pablo ya les ha recomendado anteriormente. Pablo les ha enseñado a la iglesia de que ya no estamos bajo el yugo de la ley, que ya la ley ya no es valedera en el sentido de la salvación o para la justificación, sino que estamos bajo la gracia. Pero esa enseñanza de Pablo, que hoy estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley, ellos la tomaron mal y la entendieron mal. Ellos lo tomaron, dijeron, como ya la ley ya no nos gobierna, entonces todo está permitido. Todo está permitido porque la ley es la que prohibía cosas. La ley era lo que ella establecía que se debía de hacer y que no había que hacer. Pero como ahora ya no estamos bajo la ley, dijeron ellos, todo está permitido, todo es lícito. Usted sabe que en la ley se menciona, las leyes del Pentateuco, un hombre judío estableció, él las contabilizó cuántas leyes eran, y son 613 leyes que uno encuentra en el Pentateuco. Y esas están divididas en leyes morales, leyes civiles y leyes sacerdotales en cuanto al servicio en el tabernáculo. Entonces, esas leyes, ¿qué decían? Algunas de ellas estaban enfocadas a la dieta. La ley decía qué animales se podían comer y qué animales no se podían comer. La ley ahí estableció cuáles animales eran inmundos y que no podían comer, por ejemplo. Entonces, también en la ley, allí se explica lo que ya vimos en el capítulo 18 de Levíticos. Allí usted va a encontrar todos los pecados de incesto. ¿Qué sería incesto? ¿Qué sería inmoralidad sexual? Ahí en el capítulo 18 está. También se explican leyes civiles, como le he mencionado, como por ejemplo las ciudades de refugio. Ante una persona que cometía un delito sin querer, fue un accidente, entonces habían ciudades de refugio y muchas otras leyes que pues están ahí en la ley. Pero ahora que ya estamos en la gracia, los hermanos dijeron,
todo es permitido. Ya no hay que guardarse de comer cualquier animal. O sea, hoy todo es permitido. Hoy podemos comer cerdo, hoy podemos comer conejo, hoy podemos comer cualquier tipo de animal que era considerado inmundo. También dijeron ellos, bueno, de todas maneras, la comida es para el cuerpo. Es lo que dice luego, cuando dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. La vianda, pues, ese es el alimento. Y ahí se ha traducido así como el vientre, pero en realidad lo que allí está diciendo es, la comida es para el cuerpo y el cuerpo es para el alimento. Ese es un argumento de los hermanos también. No es una frase de Pablo. No es que él esté citando esa frase como propia de él. No es así, sino que es el argumento que los hermanos habían adoptado, diciendo, todo es permitido, podemos comer de todo, sin importar si era dañino o no. Ellos dijeron, todo es permitido, podemos comer de lo que sea. El alimento es para el cuerpo es para el alimento. Eso decían ellos. Pero vea cómo lo va a contradecir ese argumento de estos hermanos. Porque decían, todas las cosas me son lícitas, pero es una mala interpretación. Pero ya aquí sí son palabras de Pablo, cuando dice, mas no todas convienen. Esa sí es palabra de Pablo. Él lo que le está haciendo es, bueno, ustedes dicen que todo es permitido. Y en realidad ya no estamos bajo la ley. O sea, todo es permitido, pero no todas convienen. O sea, ¿está permitido comer cerdo? Sí, está permitido. Pero usted sabe de que ese tipo de carne, hermanos, produce ciertos parásitos que son dañinos para el cuerpo. Entonces, ¿está permitido que usted lo coma? Sí, dele si usted quiere comerlo. Pero tiene que saber de que eso le va a provocar daños a su salud. ¿Por qué Dios estableció eso al pueblo de Israel? ¿Por qué les dijo qué animales debían comer y cuáles no? Dios lo hizo en primer lugar para conservar la salud del pueblo. En segundo lugar, para diferenciarse de los otros pueblos, de otras naciones paganas. Porque en otras naciones ellos allí pues hacían muchas cosas que en realidad eran como una blasfemia para Dios. Entonces Dios lo que viene a hacer es marcar diferencia y también para la salud del pueblo. Entonces Dios les establece qué alimentos no debían comer. Por ejemplo, allí está que no podían comer un conejo, porque también era considerado inmundo ese animal. Y si usted ha escuchado hablar de qué es lo que produce ese animal, y al comer la carne de conejo, hermanos, eso produce una bacteria. Entonces todos los animales que usted puede ver allí en esa lista de todos los que eran inmundos, todos provocan algo dañino para el cuerpo. Entonces Dios lo estableció así para la salud del pueblo. Y ahora que estamos en la gracia, bueno, ya nada nos lo impide. Y uno dice, repite lo que Dios le dijo a Pedro, ¿verdad? Mata y come, ¿verdad? Entonces eso es lo que aplica a cualquier persona hoy en día y dice, bueno, todo el alimento es para comerlo. La vaca es para comerla. El cerdo es para comerlo. El conejo es para comerlo. La carne, todo el alimento es para comerlo. Pero si no hay medida, hermanos, en lo que uno ingiere de alimentos, ahí van a haber complicaciones en la salud. Entonces por eso Pablo dice, sí, todo es permitido, pero no todas convienen. También dice, todas las cosas me son lícitas. Otra vez, ¿verdad? Repitiendo el dicho de los hermanos. Y dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso ya sí son palabras de Pablo. Y él dice, sí, es cierto, todo es permitido, todo es lícito, no todas convienen. Y tampoco dejaré dominarme de ellas. No dejaré dominarme. Porque, hermanos, cuando no se tiene un control, en el caso del alimento, porque allí se va a mencionar más abajo en el siguiente versículo,
Cuando no se tiene el control de eso, es donde vienen las complicaciones. Usted sabe muy bien que la diabetes no es algo así que de repente le da a una persona. Es provocado, puede ser hereditario, pero hay muchos factores que provocan esa enfermedad. También lo que es la hipertensión, hay muchos factores del cuidado de las personas que provocan que tenga hipertensión. Los que padecen de obesidad es porque ha habido una mala alimentación. Y no solo en el lado de la obesidad, sino que también en la otra parte, lo contrario, lo que se conoce como la anorexia, porque ese también es un desorden alimenticio. Tanto el extremo de un lado como del otro es un desorden alimenticio. Y cuando vemos estos casos, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, es porque ha habido indisciplina al momento de ingerir alimentos. No hubo disciplina. Hermanos, en Cristo nosotros debemos cuidar este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo le pertenece al Señor. Porque usted tiene que estar sano, ¿para qué? Para servirle a Dios. Usted debe tener la fuerza, la capacidad para poder desempeñar ese servicio para Dios. Pero si estamos padeciendo de distintas enfermedades por no cuidarnos, por nuestra responsabilidad o por nuestra indisciplina, entonces ahí nosotros hemos buscado ese problema. Pero aquí bien lo dice allí, todo es lícito, sí, todo está permitido, usted se puede comprar lo que usted quiera, pero no me dejaré dominar de ellas, dice. No me dejaré dominar, pero no todo es conveniente, dice. Y allí podemos aplicar muchas cosas en la vida cristiana. ¿Qué cosas son permitidas, pero quizás no nos convienen? Por ejemplo, hermanos, cualquier hermano en su vehículo puede ir en la carretera para su casa y en el camino quizás se encuentre a una hermana. Y si ese hombre va solo en su auto y él dice: yo quiero hacerle un bien, quiero hacerle un favor a esta hermana, y quizás la intención puede ser buena y esté permitido hacerlo, sí, le vamos a hacer un favor. Pero ¿qué pasa si esa mujer, esa hermana, acepta que subirse a ese vehículo y otras personas vieron que esa hermana se subió al vehículo y el hermano iba solo? ¿Qué pasa allí? No se dirá: el hermano le hizo un favor a la hermana. No dirán eso, sino que dirán: allá se subió en el carro de no sé quién, y le van a añadir mucho. ¿Por qué? Porque, hermanos, es lícito, era permitido hacerle el favor, sí, pero no es conveniente. Entonces, no debemos preguntarnos si algo es permitido hacer. ¿Será que si hago esto es pecado? Porque hay muchas personas que así dicen: ¿será que si hago esto es pecado? No, es que no debe preguntarse si es pecado, sino que usted debe preguntarse: ¿me conviene hacerlo? Usted debe de decir: ¿me va a dominar esto? Los que tienen ese problema, hermanos, de la lascivia, de aquellos hombres o mujeres que en su mente estén desnudando a una persona, esas personas están atrapadas en ese pecado. Y esa cuestión les domina al punto de que no pueden ver a la mujer o al hombre como personas, sino que la ven como un objeto sexual, porque está enferma la mente y ya han sido dominados. En esos problemas de la inmoralidad sexual también hay un problema en la alimentación, y hay un problema también en nuestra conducta, porque nos dejamos dominar por cualquier cosa, porque no somos disciplinados, porque no nos guardamos para el Señor. No nos ponemos a pensar que este cuerpo le pertenece al Señor y debe de estar saludable. Y eso es lo que les está rebatiendo Pablo. Ustedes dicen, dicen las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, dice. Ellos lo que decían era: el alimento es para el cuerpo es para el alimento. Pero Pablo dice: pero a ambos, dice, los destruirá Dios. Dios va a terminar con todas las cosas
¿Para qué? Para convertirlas en algo nuevo, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en un cuerpo glorificado. Pero ahí viene un tema. ¿Por qué, hermanos, creemos de que el cuerpo es malo? Porque hay muchas personas que piensan así y dicen: este cuerpo de muerte, es que esta carne me domina, dicen. Es que este cuerpo es el malo. Es que yo no quiero hacer el mal, pero es que estas manos, no sé, cuando vengo a ver, ya tomé lo que no me pertenece. Es que no sé, es que esta mente que yo tengo iba a decir una palabra, pero es la sucia, voy a decir. Esta mente, no, es que la lengua es la que no se me detiene, es que de repente ya he dicho una mala expresión, es que de repente ya he contado algo que no tuve que haber dicho. De repente es que la lengua se me suelta, dicen algunos, echándole la culpa, hermanos, al cuerpo, porque la lengua, las manos, todo es parte del cuerpo. Y no es que los pies, no es que mis miembros son los malos, mi cuerpo es el pecador. ¿Y por qué tenemos esa creencia, hermano? ¿Por qué decimos que el cuerpo es malo? Porque en realidad esa idea viene, hermanos, de la tradición católica. En la iglesia evangélica se tienen muchas ideas que son de la tradición católica. Y se cree que el cuerpo es malo. Déjeme darle una noticia. O más bien se lo voy a plantear como una pregunta. Cuando el hombre peca, ¿con qué peca? ¿Peca con su parte inmaterial o peca con su parte inmaterial, que es el espíritu y el alma? ¿Con el cuerpo, que es la parte material, o con el espíritu y el alma, que es la parte inmaterial? ¿Con qué peca el hombre? ¿Con qué peca el ser humano? El pecado, hermanos, está en la parte inmaterial, en el espíritu y el alma. Y el cuerpo solo viene a ser instrumento para pecar. Por eso en la Biblia se enseña que usemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. La palabra de Dios enseña eso, que usemos nuestras manos, que usemos nuestros pies, todo nuestro ser, nuestros miembros como instrumentos de justicia. Es decir, que quien va a dominar al cuerpo o la parte material es el espíritu. La parte, hermanos, como lo que se dice la carne, es la naturaleza pecaminosa. Pero al leer en la Biblia que usted lee carne, no se está refiriendo a decir el cuerpo. No está refiriéndose al cuerpo. Cuando se dice allí carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa que hay en los seres humanos. No se está refiriendo al cuerpo. ¿Es malo el cuerpo? No es malo el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando de su deseo, de su corazón, es decir, del centro de su corazón, está ya la tentación y ya ha sido seducido, entonces luego lo hace exterior, lo exterioriza pecando con su cuerpo. Pero todo nació en su corazón, todo nació en el centro de su ser. Entonces el cuerpo no es malo. Lo que es malo es el corazón del hombre, es su centro. El Señor Jesús muchas veces lo dijo: no contamina al hombre lo que entra en su boca, sino lo que sale. También dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y le podría citar muchas cosas más donde claramente se dice de que el cuerpo no es malo, sino que nosotros utilizamos al cuerpo para hacer algo malo, cuando lo contrario debería ser de utilizar el cuerpo para adorar al Señor. Usted debe utilizar sus manos para adorar a Dios. Usted debe usar su voz para cantarle alabanzas a Dios. Su lengua es para adorar a Dios, para animar a otros, para dar palabras, hermanos, de ánimo a los demás. No es para exterminarlo, no es para señalarlo y para acabárnoslo, sino que es para que las palabras que salgan de nuestra boca sean de edificación,
para la iglesia. Que utilicemos todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo para el bien y no para la injusticia. Vea, eso es lo que decían ellos, el bien, las viandas para el vientre para las viandas, es decir, la comida, el alimento para el cuerpo y el cuerpo para el alimento. Pero ambas cosas las destruirá Dios. Y dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Es lo que dice, el cuerpo no es para la fornicación, no es para eso. Porque allí vuelvo a lo que le decía, muchas personas tienen la creencia de que el cuerpo es el malo, de que esta carne es la que me induce a pecar. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, entonces debo de dominar la carne. Así dicen los cristianos, más que todos los evangélicos. Dicen, debemos dominar la carne, porque la carne es mala. ¿Qué se hace? Bueno, usted puede notar, hermanos, de que cuando hay vigilias, muchos cristianos creen de que el desvelarse, eso es estar en el espíritu. Muchos creen que el aguantar sueño, eso es tener dominada a la carne. Y hay otros que piensan que hacer ayuno, eso es dominar a la carne. La estoy machacando a la carne. La estoy así porque la carne así quiere. Que yo la maltrate, que yo la haga sufrir, que yo haga sufrir a este cuerpo, que yo haga sufrir tengo que aguantar hambre, tengo que aguantar sueño, porque así la voy a dominar. Esa idea es incorrecta, hermanos. La vigilia, hermanos, va a tener su función total en usted, porque en la vigilia usted se dedicó a orar, a la oración. No es el desvelo, es la oración que usted hizo y lo que recibió en esa vigilia. Cómo usted se dispuso en esa vigilia para adorar al Señor, para servirle a Él y para recibir su palabra. No fue el desvelo. Y el ayuno también es porque en el ayuno tendremos mucho tiempo para orar, para orarle al Señor, para leer su palabra, para estar en comunión con el Señor. No es el que aguante hambre para tener dominada la carne. No es eso. La idea correcta, hermanos, es aquella disposición que yo tengo para ayunar al Señor. No porque me lo imponen, no porque me obligan y así de esa manera voy a ser más espiritual. Porque el cuerpo es malo, porque la carne solo quiere el mal. No es la carne la mala, hermanos. No es el cuerpo. Es lo que hay dentro del cuerpo. Y alguien preguntaba en una ocasión, bueno, ¿dónde está ubicado el alma y el espíritu? ¿A dónde están en nuestro ser? Hay quienes piensan y dicen, están en el corazón, dice. Allí está el alma y el cuerpo, y el espíritu. Déjeme decirle, hermanos, de que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y tanto el espíritu como el alma, que son la parte inmaterial, utilizan todo el cuerpo, todo. No podemos decir, el alma está aquí en la cabeza o está aquí en el corazón. El alma y el espíritu utilizan todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque somos uno solo. No quiere decir que si alguien pierde su mano, entonces perdió una parte del alma. No es así. El alma y el espíritu son uno solo con el cuerpo. Somos un solo ser. Entonces, de manera que si alguien comete un pecado con su mano, no quiere decir que la mano es la pecadora. No, el espíritu y su alma pecaron. No es que el alma cuando peco, no es que la mano, que cuando se pecó, la mano es la mala. El espíritu y el alma van a dominar al cuerpo. Hay una lucha interna en el cristiano, en el creyente. Hay un conflicto interno entre la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Y en Gálatas usted lo puede encontrar. Ahí en Gálatas puede encontrar cómo es esa lucha que es interna. Usted puede encontrar cómo Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego a él da la respuesta ahí. Gracias al Señor, gracias a Cristo,
Gracias a Él, porque Él nos ha rescatado, nos ha dado la salvación, nos ha librado, hermanos, de la condenación eterna. Ha cambiado esa naturaleza de pecado por una naturaleza espiritual. Ha sido el Señor, pero el cuerpo no es el malo. Debemos quitarnos esa idea. Y dice también, sino que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, porque ese era el argumento que utilizaban ellos para seguir en esa práctica de la fornicación, de las inmoralidades sexuales. Ellos lo veían común, porque así eran las prácticas anteriores en los cultos que ellos pertenecían. Entonces dijeron, bueno, en el cristianismo podemos seguir haciéndolo. Y ellos, los hombres más que todo, visitaban a las prostitutas, a las rameras. Pero Pablo les dice, no, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, nosotros le pertenecemos al Señor. Este cuerpo le pertenece al Señor. Porque nosotros, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Formamos parte del cuerpo del Señor, que se llama Iglesia de Cristo. Todos somos iglesia del Señor porque le hemos recibido a Él. Hemos nacido de nuevo. Entonces formamos parte del cuerpo de Cristo. Y este cuerpo le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. Dice, si no para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y dice el versículo 14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Oiga lo que eso es tremendo. Dice, Dios levantó al Señor. ¿A qué está haciendo referencia? A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que Jesús murió crucificado, pero al tercer día Él resucitó. Y yo le pregunto, ¿con qué cuerpo resucitó el Señor? ¿Con qué cuerpo resucitó el Señor? ¿Por qué alguien decía que quería poner su dedo en los hoyos de los clavos? ¿Por qué alguien decía que quería atravesar su costado? ¿Por qué decían eso? Porque lo que había sido atravesado y lo que había sido clavado, que era su cuerpo. Era su cuerpo. Y cuando Él resucita, toma nuevamente su cuerpo. Y como estaba profetizado, ninguno de sus huesos había sido quebrado. Así, usted ha leído los evangelios, se dará cuenta de eso. No se quebraron ninguno de sus huesos. ¿Por qué? Para preservar a ese cuerpo, porque cuando Él resucita, toma su cuerpo, pero ese cuerpo se convierte en un cuerpo glorificado. Glorificado. Y dice, así como Dios levantó a Cristo en su resurrección, así mismo a nosotros, dice, nosotros seremos levantados, es decir, nosotros también resucitaremos con un cuerpo glorificado. ¿Cómo evidenciamos eso? ¿Y qué es lo que nos da esperanza de que vamos a resucitar? Porque Cristo resucitó. Esa es la evidencia y esa es nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, si Él solo hubiera muerto, ¿qué sentido tuviera? ¿Qué sentido tuviera lo que hacemos aquí hoy? No tuviera ningún sentido. Pero Cristo resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y dice que ¿qué es lo que va a resucitar? Va a resucitar al alma, al espíritu. ¿Qué es lo que va a resucitar? Al cuerpo. Al cuerpo. Al cuerpo resucitará el Señor y lo va a convertir en algo, en un cuerpo glorificado. Entonces, el cuerpo no es malo, porque el Señor lo va a resucitar. El Señor lo va a resucitar. Entonces resucitaremos en el día del Señor. Dice, así nosotros también seremos levantados con su poder. Cristo resucitó de entre los muertos. Y asimismo todo aquel que ha nacido de nuevo en el Señor también resucitará en el día del Señor. Resucitaremos. Resucitaremos y le recibiremos a Él en las nubes. Le recibiremos en las nubes y nos iremos a la boda del Cordero. Esa es nuestra esperanza.
Pero el Señor Jesús va a resucitar, hermanos, a los cuerpos y los convertirá en un cuerpo glorificado. Y alguien se pregunta, bueno, pero cuando alguien va a la tumba, ese cuerpo queda deshecho, queda hecho polvo. Pues del polvo lo va a resucitar el Señor. Del polvo, de la tierra. De allí nos va a resucitar el Señor. ¿Para qué? Para encontrarnos con Él. Eso es pues que creemos, hermanos, en la resurrección. Si usted no cree en la resurrección, pues déjeme decirle de que quiere decir que no ha experimentado qué es el nuevo nacimiento. Porque solamente el que ha nacido de nuevo comprende de que en aquel día resucitará. Todo aquel que tiene la fe y que sabe que Cristo también resucitó, por eso mismo nosotros también resucitaremos. Porque Cristo resucitó. El que ha recibido al Señor. Entonces el Señor Dios Todopoderoso también nos levantará a nosotros en el día de la resurrección. El cuerpo no es lo malo. No hay que decir, hermanos, que esta carne es la pecadora. Esta carne es la que no sirve. Porque esa idea, como ya le dije, es de la tradición católica. Y más antes de la tradición católica, es tomada de la filosofía de los griegos. Los griegos, por ejemplo, el hombre famoso llamado Platón, él fue quien estableció lo que era el alma en su filosofía. En su filosofía, él explica qué es el alma y que si alguien, él lo que hace es como una separación entre la parte inmaterial, que es el alma, y el cuerpo. O sea, lo separan. ¿Y con qué objetivo hacen esa separación? Bueno, esa idea lo que plantea es que si alguien peca con su cuerpo, entonces está pecando con su cuerpo. O sea, no le va a añadir más culpa, ni le va a quitar. ¿Por qué? Porque separan al espíritu del cuerpo. Es decir, el cuerpo es malo, el cuerpo es pecador, y si el cuerpo peca, eso no le quita más al espíritu, no le quita nada, ni le agrega. ¿Por qué? Porque es separado. Según esa idea, hacen esa separación de la parte inmaterial y del cuerpo. Entonces de allí toman la idea, bueno, como el cuerpo es el que peca, entonces hagamos lo que queramos. Tengamos libertad para pecar, tengamos libertad para hacer fornicación, tengamos libertad para los temas de la homosexualidad que ya explicamos anteriormente. El cuerpo es malo y entonces sea lo que hagamos, no le quitamos al espíritu nada ni le agregamos nada. Del otro lado de lo que es la adoración también, según ellos, esa idea es que para adorar a su Dios, a su deidad, lo hacen con el espíritu, separando al cuerpo. Es decir, ellos decían, bueno, el cuerpo no sirve para adorar a Dios, a su deidad, a quien sea. El cuerpo no sirve para eso, sino que se adora a su deidad con el espíritu, con su parte inmaterial. Entonces el cuerpo no servía para nada. Por ello ellos le llaman al cuerpo como que fuera un envase, como que fuera una botella de plástico, y que el aire que tiene adentro, ese es el espíritu. Pero el cuerpo solo es un envase, solo es algo que conduce al espíritu. Entonces el cuerpo no sirve para nada. El cuerpo no sirve para adorar, y si usted peca, tampoco le está quitando nada al espíritu. Esa idea es de la filosofía griega, y esa idea la tomó el catolicismo romano. ¿Por qué cree que ellos hacen lo que se llaman penitencias? ¿Por qué hacen eso? Por esa idea. Porque ellos van a hacer la penitencia, ¿para qué? Para alcanzar un favor de Dios, para pagar una culpa por un pecado. Entonces hacen una penitencia. Entonces la misma idea sería que si yo hago un ayuno por el pecado que yo he hecho, así como diciendo, este cuerpo es el malo, entonces yo haciendo eso, yo voy a alcanzar el perdón de Dios. Haciendo eso, yo voy a castigar a este cuerpo, lo voy a castigar, y de esa manera yo alcanzaré el favor de Dios.
La Biblia dice que no es aquel que quiere o del que corre, sino de que el que Dios tiene misericordia. Con esto no le quiero decir de que usted no tiene que adorar al Señor. Claro, eso es lo que está diciendo Pablo, que el cuerpo es del Señor, que el cuerpo es para adorar al Señor, para servirle a Él, para amarle y para amarnos los unos a los otros. Para eso es el cuerpo. El que se ama a sí mismo va a cuidar su cuerpo. Y vamos a tener que ser, hermanos, disciplinados en el cuidado de nuestro cuerpo, para que no tengamos complicaciones de salud. Hay que ser disciplinados, porque muchas veces la falta de disciplina es lo que provocan ese tipo de desórdenes alimenticios. En primer lugar, no se come a la hora. No se tiene hora para desayunar, no se tiene hora para almorzar, no se tiene hora para cenar. No han hecho pues una rutina diaria del tiempo de comida. Hay cierto horario que el cuerpo hace digestión. Hay ciertas meriendas que se deben tomar entre comidas. Debe de haber un orden, hermanos, en el cuidado de nuestra salud, porque este cuerpo le pertenece al Señor, le pertenece a Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a los 80 años o a los 120? Que es la esperanza que Dios ha dicho en la Biblia. Dice que un hombre puede llegar a 120 años. Eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿cómo vamos a llegar a los 120 años si no nos cuidamos? A los 50 quizás, hasta ahí ya si pasamos de los 50 ya es gracia del Señor, ¿verdad? Ahí sí es añadidura de Dios. Pero sigamos los buenos ejemplos. Sigamos los buenos ejemplos de aquellas personas que que son disciplinadas y que cumplen lo que se prometen a sí mismos. Y dicen, yo este año voy a cuidar mi salud. Y hacen una rutina diaria de qué es lo que debemos hacer, porque este cuerpo le pertenece al Señor. Y cuando sea la resurrección, allí ya no vamos a resucitar con enfermedades. Ya no, dice la palabra de Dios, que ya no habrá más llanto ni más dolor, porque Dios se enjugará toda lágrima. Cuando resucitemos, allí ya no va a haber nada de la llantita, de la papada, nada de eso. Porque vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza de todo cristiano. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición, Señor. Por lo que tú nos hablas hoy y el consejo que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Señor, en esta noche yo te quiero clamar, oh Dios, para que hagas, Señor, una obra en nuestro ser, en todo nuestro ser, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Que todo este ser que nosotros somos, que sirva, Señor, para la adoración de tu nombre. Señor, que todo nuestro ser sea el que te ame a ti. Tu palabra bien lo dice, que te amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Tu palabra así nos lo dice, que te amemos, Señor. Que aprendamos, Señor, a amarte con todo lo que tenemos. Que aprendamos a amarte con todo lo que somos. Que aprendamos a amarte con todo, Señor, nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra lengua, con nuestra boca. Que podamos amarte a ti, oh Dios, y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Señor glorioso, ayuda a este pueblo para que sigamos creyendo, Señor, de que en el día tuyo tú nos resucitarás. Y que aquellos que estén vivos seremos transformados, que seremos convertidos y que tenemos un cuerpo glorificado. Y que nos levantaremos y que te recibiremos allá en las nubes, Señor Jesús, para ir a las bodas del Cordero, donde tendremos ese gozo, esa alegría, donde tu gloria cubrirá todo,
donde toda lágrima será enjugada, donde ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor, porque tú, Señor Jesús, estarás con nosotros. Señor, te damos gracias. Yo quiero hacer un llamado de parte de Dios. Si alguien quisiera recibir a Cristo como su Salvador, si alguien quisiera entregar su ser, todo su ser a Cristo, si quisiera entregarle su espíritu, su alma y su cuerpo al Señor, si hoy quisiera entregarse al Señor, hoy lo puede hacer. Hoy puede entregar su vida, porque Cristo quiere salvarle. Quiere salvar su cuerpo, quiere salvar su espíritu, quiere salvar su alma. Lo salvará todo completo y lo amará completamente. Si quisiera reconciliarse con el Señor, si quisiera entregarse nuevamente al Señor, y que el Señor le perdonará, porque Cristo es galardonador a los que le aman. Él perdona los pecados. Si no lo hay, pues la iglesia damos gracias al Señor. Y ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.